Estamos en el Data Wars. En este episodio, concretamente, pues vamos a ver la parte de adquisición de los datos y cómo podemos hacer para incorporarlos a nuestro sistema. Y concretamente vamos a ver el uso de la plataforma Apache Kafka, que es precisamente una herramienta que nos va a facilitar todas estas tareas. Este es el índice de lo que vamos a ver. Una introducción, la problemática que existe y que existía para orquestar toda la ingesta de datos, el sistema Apache Kafka y algún caso que otro de uso de cómo podemos aplicarlo. También veremos un pequeño ejemplo que he construido para la ocasión, en el que se presenta un caso de uso y se ven pues, las diferentes piezas del sistema en funcionamiento. Aquí es de donde vinimos. Este fue el primer Data Wars que hicimos en esta serie de Tech Days que vamos a hacer al respecto del trabajo con datos. Y empezamos pues por el episodio 3, que era la búsqueda del conocimiento. Y ahí básicamente pues veíamos y se mostraba una de las herramientas estas que utilizamos, que es ClickSense, que precisamente nos permite trabajar con visualizaciones de datos de una forma más o menos cómoda y fácil. La imagen completa de la situación sería, sería una arquitectura genérica en la que pues tendríamos una primera parte en la que se adquieren, capturan los datos, una capa intermedia en la que se realizaría algún tipo de tratamiento sobre estos datos y finalmente una tercera capa en la arquitectura en la que pues, se presentarían resultados, se podría hacer reporting, etcétera, etcétera. Vale. Como comentábamos, pues para esta primera parte de ingesta, pues vamos a contar un poco acerca de Apache Kafka. Y en la parte de visualización, pues teníamos Click. En el segundo episodio, que veremos más adelante, se realizará la parte de procesamiento de datos. Para ello, pues seguramente la herramienta, por estos tres presentaciones que hemos realizado, pues están muy enfocadas a la parte técnica y del cómo trabajar más que el qué es lo que habría que hacer, el qué se da un poco por supuesto y vamos directamente manos a la obra. En esta segunda, en el episodio 2, pues veríamos alguna herramienta para procesar todos estos datos, seguramente enganchándolo con Kafka y con Click en cada uno de los extremos. Y la herramienta probablemente sería PageSpark, que es otra herramienta que permite pues, realizar toda la parte de procesamiento en streaming y construcción de modelos analíticos sobre pipelines de datos. Volviendo a lo que nos ocupa, el episodio 1, la ingeniería del dato, pues como os comento, se va a presentar cuál es la problemática que hay en cuanto a tipos de datos, fuentes, cómo capturarlos, cómo almacenarlos en el sistema y una herramienta muy, muy práctica que nos va a servir para hacer todo esto y conseguir todo esto de una forma, de una forma bastante fácil, la verdad. Problemática de la ingesta del dato. En los desarrollos software tradicionales, la fuente de datos por antonomasia ha sido la base de datos relacional. El problema que tienen las bases de datos relacionales, sobre todo en los últimos tiempos, cuando se ha empezado a incorporar sistemas, información que no era tanto interna del sistema como otras fuentes que tradicionalmente o directamente ni se consideraban o se trabajaban con bastantes dificultades, pues han ido apareciendo estas nuevas fuentes de datos que están disponibles y que se pueden utilizar. El principal problema es, pues, qué fuentes de datos disponemos, cómo las podemos explotar en nuestro beneficio, cómo las podemos incorporar al sistema, qué necesitamos para poder trabajar sobre ellas, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar sobre un fichero de audio o una imagen que sobre una tabla de datos o un documento. Son cuatro ejemplos de tipos de datos que comparten similitudes entre ellos, pero que desde luego el procesamiento pues, es totalmente diferente en un caso u en otro. En cuanto al origen de los datos, las redes sociales causaron en su momento, hace 10 años, cuando irrumpieron, bastante revuelo.
y hicieron disponible bastante información nueva. No solo las redes de datos, a lo largo de estos últimos años pues han ido apareciendo otras fuentes de datos como puedan ser, por ejemplo, información del estado del tráfico de las ciudades o de la contaminación o información meteorológica o que también puede ser en algún momento interesante incorporar en nuestro sistema. Esto plantea bastantes preguntas, como desde qué fuentes tenemos disponibles hasta cómo podemos hacer para localizarlas, captar la información que transportan y finalmente incorporarlas en nuestro sistema. Si atendemos al tipo del dato, vemos que también aparecen diferencias. Tradicionalmente se venía trabajando con datos estructurados, que es el dato estándar en las bases de datos relacionales. En él pues, tenemos entidades, tenemos relaciones y todo esto se representa mediante tablas. Sin embargo, en los datos no estructurados, vaya Harold, en los datos no estructurados pues, tenemos otro tipo de dificultades, desde si es un documento, cómo podemos almacenarlo, cómo podemos después trabajar con esa información, cómo podemos hacer para cruzar esa información, por ejemplo, con fuentes relacionales o con otras fuentes no relacionales, etcétera, etcétera. Y eso sin mencionar pues, la aparición del IoT, que todavía está en pañales, pero evidentemente cada vez más y más se dejará notar y se dejará sentir en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y la siguiente vuelta de tuerca, que son las ciudades del futuro. Esto está todavía más en pañales, pero desde luego engancha bastante con la parte de IoT y obtener toda esta información acerca de cómo está funcionando la ciudad y los objetos que la compondrían y cómo poder explotar esta información, pues, por ejemplo, para mejorar el tráfico o lo que se pueda ocurrir. La tercera pata del problema es el volumen de información. Si miramos las gráficas de hace 5 o 6 años, la información que se estaba generando a lo que se está generando hoy en día, pues se nota un salto cuantitativo enorme. Hoy en día, estos son datos mayoritariamente 2019, último cuarto, último trimestre 2020. Más o menos, estos son unas cifras para que nos hagamos una idea del volumen de datos que se está generando en plataformas, sistemas, etcétera, etcétera. 4 petabytes de información diaria en Facebook y 500 millones de tweets en Twitter. Esto no es nada despreciable. 188 millones de correos enviados por minuto, 500 horas de vídeo reproducidas en YouTube cada minuto y 390.000, 30, casi 400.000 aplicaciones descargadas del Google Play Store cada minuto. Y todo esto, claro, está sin contar con el 5G que se lleva oyendo hace unos meses y parece que empieza a desplegarse y empieza a haber operadoras que ofrecen este servicio en el que tanto la latencia de comunicación como el ancho de banda pues, se multiplica varios órdenes con respecto al estándar 4G que veníamos utilizando los que tuvieran suerte de tener antenas 4G cerca. La escala de datos, ahí la vemos, va desde el megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte. Para 2025 se estimaba que la información total del planeta estaría en torno a los 150 exabytes, que no es nada poco. Y la verdad es que quedan solo 5 años para conseguir llegar al límite. Eh, Como hemos visto, tenemos problemas tanto de fuentes heterogéneas como tipos de datos muy dispersos y muy heterogéneos, hasta pues, volúmenes de datos que se producen y la capacidad que tenga nuestra plataforma para pues, captar toda esta información, eventualmente procesarla y presentar los resultados que necesite al caso. Una forma de lidiar con todos estos problemas son las colas de mensajes. La cola de mensajes es un paradigma en la arquitectura del software en el que básicamente pues, disponemos de una cola FIFO, el primero que llega es el primero que sale, en el que pues, algún agente está poniendo información en esa cola y otro agente en el otro extremo, imaginemos la cola como si fuera una tubería, por ejemplo, pues está escuchando ordenadamente cada uno de estos datos que el primer agente cuelga sobre la cola.
Una forma de implementar las colas de mensajes son los buses de servicio empresariales. Esto es una arquitectura bastante común, por ejemplo, en microservicios, donde se dispone de un bus de servicio, que es básicamente una colección de máquinas distribuidas, en los que se consideran una serie de tópicos, de categorías, y los diferentes agentes pues, se conectan a estas categorías pues, para producir información o para consumirla. Esto, la principal ventaja que reporta sobre cualquier arquitectura es un desacoplamiento brutal, porque al final acabas programando por interfaces. Cada agente puede tener o puede estar desarrollado en el lenguaje que corresponda. Puede haber una variedad y una heterogeneidad bastante grande de herramientas, técnicas, soluciones, todas ellas conectadas al mismo USB y todas ellas trabajando con la misma información. Eh, una vuelta más a las colas de mensajes es el patrón publicador-suscriptor, que básicamente es cuando ya los agentes se especializan y aparecen roles específicos para producir esta información y para consumirla. En base a, en lugar de recibir los eventos, pues ya, por ejemplo, haciendo peticiones push contra la cola para que devuelva los nuevos eventos. Aquí vemos dos ejemplos de arquitectura. Una sin un ESB y otra con un ESB. La primera vendría a ser la arquitectura tradicional que se implementaría en muchos proyectos. Básicamente tendríamos un usuario o varios usuarios, una colección de aplicaciones, una colección de repositorios de datos, tendríamos un data warehouse, quizás tendríamos algún sistema de procesamiento batch como pueda ser Hadoop, etcétera, etcétera. Y todos estos diferentes agentes pues, se comunicarían como pudieran. Pues la aplicación que estuviera escrita en Java utilizaría JPA para atacar a sus bases de datos relacionales. Hadoop se conectaría pues, utilizando Scoop o la herramienta que corresponda para recuperar la información que tenga que procesar. El Data Warehouse tendría sus procesos de TL para nutrirse, etcétera, etcétera. En el caso de un bus de servicio corporativo, lo que se pretende es que toda la información esté contenida en un mismo sistema y que los diferentes agentes se puedan conectar de una forma homogénea a este bus y puedan recuperar de ahí pues, la información que necesiten para su operativa. Con lo cual, pues, lo primero que ocurre es que se reduce drásticamente el número de conexiones que hacen las diferentes componentes del sistema contra los otros componentes. Desacopla. Al final, tan solo tienes que conocer la interfaz del mensaje que se va a publicar para poder recuperarlo y tratarlo en el otro lado. Con lo cual, pues es una opción bastante clara para, sobre todo, una arquitectura de microservicios, pero desde luego no excluyente. Apache Kafka. En el caso de Apache Kafka, pues lo que tenemos es que es un servicio replicado de commit log. Por poco glamuroso que suene, es la realidad. Apache Kafka básicamente mantiene un fichero, realmente es una estructura en memoria que eventualmente se persiste en ficheros para garantizar determinadas cualidades y que no se pierda la información, pero donde pues los distintos agentes se conectan a las categorías de las que se está hablando en el SB y ahí pues van volcando la información. Y todo esto pues sigue una arquitectura y un patrón de commit log. Esto está inspirado en las técnicas del write ahead log y del transaction log de las bases de datos. Básicamente la primera es una técnica por la cual las bases de datos intentan respetar o intentan cumplir con la cualidad de atomicidad y de durabilidad de los datos ante posibles fallos, ante posibles errores en los que se caiga el sistema y haya, por ejemplo, que recuperar. Y el transaction log es el fichero donde eventualmente se escriben todas las transacciones que se producen en el sistema de gestión de base de datos antes de que sean persistidos en las tablas. Primero se escribe la transacción en el fichero de log, se deja registrado que se va a iniciar una inserción, una modificación, la operación que sea de SQL, se escriben los cambios en el fichero de transacciones y eventualmente se persisten y se replican en las tablas.
Apache Kafka se basa en streams. Un stream es básicamente un flujo continuo de mensajes. Estos mensajes realmente son un par clave-valor al que además se le asigna un timestamp de cara a poder ordenarlos y poder identificarlos del propio stream. Con lo cual, la arquitectura típica que se propondría con Kafka sería algo parecido a esto. Tendríamos el ESB montado sobre Kafka, que dispondría de las categorías y tópicos que necesitase. Ahora explicamos todos los conceptos porque estoy hablando de tópicos y aún no. Y las diferentes aplicaciones, desde IoT, mobile, software como servicio, Edge, etcétera, etcétera, pues se conectarían con este clúster y de ahí pues se irían produciendo información, recuperando información y haciendo sus diferentes transformaciones. Los principales conceptos de Apache Kafka realmente son cuatro o cinco. En Apache Kafka es un sistema, es un software distribuido que se despliega sobre un clúster de máquinas. Hay diferentes opciones, de hecho, para desplegar Apache Kafka. Se puede desplegar desde el propio hierro hasta dockerizado en contenedores, pasando por soluciones intermedias como máquinas virtuales o alguna opción más moderna. Cada uno de estos nodos se conoce como broker y son responsables básicamente de atender las peticiones de publicación, de suscripción y otras tareas de administración, como por ejemplo balanceo de carga, localizar y tener identificados los diferentes otros brokers del sistema. Llegados al caso, elegir un líder o seguidores para los tópicos, etcétera, etcétera. Los tópicos son cada una de las categorías en las que se organizan nuestros flujos de datos. Se pueden construir tantos tópicos como se necesiten y además en los tópicos se pueden conectar tantos consumidores como productores como haga falta. Los productores que llama Kafka encajarían con la definición del producer en el patrón de publisher-subscriber clásico y básicamente serían los diferentes agentes que se encargan de ir poniendo información en el stream. Los consumidores, por su lado, son los agentes que estarían al otro extremo y que estarían recibiendo esta información. Apache Kafka, toda la comunicación que realiza la realiza, la comunicación es binaria a base de bytes. Con lo cual, cualquier información que se quiera poner o cualquier mensaje que se quiera enviar al clúster de Kafka, primero de nada tiene que ser serializado. Y en el otro extremo, en el consumidor, tiene que ser deserializado pues, para recuperar la información y poder tratarla. En principio, Apache Kafka tiene definidos 5 o 6 tipos básicos, además de JSON, para poder definir diferentes tipos de datos, como son enteros, largos, flotantes, cadenas de caracteres y alguno más. Adicionalmente, se puede utilizar algún sistema SERDES de serialización como ese Apache Abro. Este es otro proyecto de la Fundación Apache que lo que pretende pues es eso, es serializar y deserializar información. Es todo lo que hace. Y hay la posibilidad de incluirlo en Apache Kafka pues para utilizarlo como deserializador de nuestros mensajes. Apache Abro, ya lo veremos más adelante también, da otra serie de capacidades y de ventajas que pueden ser interesantes y pueden ayudarnos a cumplir con los niveles de acuerdo de servicio según se plantee la arquitectura. Bueno, en la imagen, por cierto, vemos básicamente la cola, la representación de la cola y tres consumidores a un lado, tres productores al lado y más o menos pues cómo iría fluyendo la información de uno a otro. Los tópicos, los topics de forma interna en Apache Kafka se organizan como ficheros de transaction commits. Es decir, en disco duro es básicamente un fichero en el que se van añadiendo en la última posición del fichero, pues el último mensaje que se ha enviado. Esto permite, por ejemplo, si Apache Kafka se cae por cualquier fallo y tal, pues se pueda utilizar el fichero del commit log para reconstruir el tópico y continuar con la operativa.
Vale, tendría que haberlo puesto en silencio, definitivamente. ¿Por dónde íbamos? Particiones. Un momento. Perdón. Cada partición es una secuencia inmutable y ordenada de eventos continuamente anexada a una estructura de commit log. Básicamente la estructura de commit log la podemos ver aquí en la imagen de la derecha. De esta forma, un topic, una categoría, pues tendría entre uno y varios, porque es totalmente configurable, particiones. Cada una de estas particiones tiene diferentes ventajas. Por ejemplo, se pueden desplegar en diferentes nodos, en diferentes brokers del clúster, de forma que si se cae un nodo, pues sigues teniendo la misma partición en otros nodos y puedes seguir prestando servicios. Simplemente sustituyes la máquina que se ha caído o hacer las reparaciones que haya que hacer y continúas trabajando. Un concepto importante de los tópicos es el tiempo de retención de cada valor de cada mensaje que se escribe en el tópico. Esto existe principalmente para evitar que los topics se vayan al infinito de tamaño y sean inmanejables o se coman todo el disco duro. Cada cierto tiempo se puede configurar, es un parámetro totalmente configurable, pero básicamente cada cierto tiempo Apache Kafka lanza su gestor de basuras y va limpiando pues, las claves más antiguas de los topics, de forma que se reduzca el tamaño del fichero, del topic y sea pues, rápido, manejable, etcétera, etcétera. La ventaja que sí tiene, aunque nos podamos quedar sin disco duro, es que el rendimiento de Apache Kafka no se ve afectado por el tamaño de la cola de mensajes. Eso en principio no tiene impacto y puede ser todo lo grande que sea. Lo que sí tiene impacto es quedarnos sin recursos en la máquina. Pero claro, como comentábamos antes, ya que disponemos de diferentes opciones de despliegue desde el propio Hierro a algún servicio en la nube, pues esto realmente tampoco es un gran problema en tanto en cuanto siempre se puede escalar individualmente se podría escalar individualmente cada uno de los nodos, además del clúster, por ejemplo, añadiendo más nodos en caso de que pues, esté con un volumen alto de carga de trabajo. Los productores, que es uno de los 4 conceptos básicos, como comentábamos, son los agentes que se encargan de producir la información y de hacerla disponible en el clúster. Eh, Estos básicamente necesitan generar 2 datos, que por un lado son el identificador del mensaje. Si no se indica nada, el sistema generará un identificador automático y lo asignará. Y el dato, la información que se quiera transmitir en el mensaje. Los consumidores, por su lado, o por el otro, son los que van a recibir cada uno de los mensajes. Y lo que Kafka sí garantiza es que el consumidor o los consumidores recibirán siempre los mensajes en orden de envío. Es decir, si primero mandamos el mensaje 1 y luego mandamos el mensaje 2, cualquier consumidor que esté conectado a ese tópico va a recibir primero el mensaje 1 y a continuación el mensaje 2. Tienen 2 modos de operación, como comentábamos antes, cola de mensajes y adscritos al patrón publicación-suscripción. En el primero, pues es el propio Kafka el consumidor, perdón, el que hace las peticiones a Kafka de dame los nuevos mensajes. Y en el segundo, pues por contra, es el propio Kafka el que hace una notificación push contra el agente y este pues ya recibe la información. Adicionalmente, y esto también contribuye a la escalabilidad, es algo que quizás no he recalcado lo suficiente, pero Apache Kafka es extremadamente escalable. O sea, tiene 3 o 4 niveles diferentes a través de los cuales se puede escalar, aunque realmente la unidad básica de escalabilidad es la partición, ahora veremos el porqué, pero ofrece diferentes opciones, desde añadir más brokers hasta la construcción de grupos de consumidores. Estos grupos de consumidores básicamente serían un suscriptor lógico
en el que por necesidades del servicio pues se despliegan diferentes instancias del mismo agente. De esta forma, como todos están identificados o estarían identificados con el mismo identificador de Consumer Group, pues Kafka, a la hora, cuando recibiese un mensaje, se lo comunicaría a uno de las instancias del grupo. No a todos, solo a uno. Esto es importante porque si se detecta, por ejemplo, que hay sobrecarga en uno de los brokers que trabajan el tópico, pues se puede desviar ese trabajo hacia otro tópico, o sea, hacia otro broker, aligerando la carga y a efectos prácticos balanceando la carga pues entre todas las instancias que tengamos para este consumidor. Las particiones. Las particiones se distribuyen sobre los brokers. Tú cuando se inicializa un tópico en Kafka, tienes que indicar cuántas particiones tiene, que pueden ser desde una hasta n particiones. Lo lógico suelen ser 3, 4 particiones. Y adicionalmente también se puede indicar cuál es el factor de replicación de estas particiones. Aquí en el ejemplo, a la derecha, por ejemplo, vemos que tenemos 3 particiones y 3 replicaciones de cada una. Y en la imagen de abajo vemos que hay 6 brokers. De esta forma, de 2 a 2, se irían repartiendo cada una de las particiones entre los diferentes brokers. Así, por ejemplo, si se cae el broker 1, que contiene las particiones 0 y la partición 1, pues no habría problema porque tenemos el broker 3 que tiene las mismas particiones o el broker 2 que también lo tiene, con lo cual seguiría habiendo otros 2 nodos en nuestro clúster que serían capaces de servir la información, de trabajar y de seguir prestando servicio en definitiva. Simplemente se ve qué es lo que ha pasado con el broker 1, si ha habido algún error, si es tema de dimensionamiento de lo que sea, y en consecuencia de lo que se haya visto que ha fallado y por lo que se ha caído, pues se tomarían medidas y se intentaría subsanar para que esto no volviese a ocurrir. Las particiones se pueden replicar, como comentábamos. Aún así, siempre hay una partición que actúa como líder y el resto de particiones actúan como seguidores. Esto garantiza que cualquier lectura o escritura que se haga sobre el clúster, sobre el topic, siempre se va a hacer sobre la partición líder. Y de la partición líder el cambio se propaga a las particiones seguidoras que se encargarán de reflejarlo pues, para tenerlo disponible en caso de fallo o sobrecarga o cualquier contingencia. En caso de que el líder se caiga, una de las cosas de administración, una de las tareas de administración que tiene Apache Kafka es precisamente elegir un nuevo líder entre los seguidores. Si tenemos, al final, tenemos un factor de replicación de 3 para cada partición. La partición 1 es nuestro líder, tenemos las particiones 2 y 3, que son los seguidores. Si se cae la 1, pues entre las que quedan vivas se elegiría el nuevo líder y la operativa continuaría sin apenas disrupción. Adicionalmente, esto de poder elegir en qué nodo desplegamos cada partición sirve para conseguir la localidad del dato. La localidad del dato es una filosofía técnica en la construcción de sistemas que propone que el dato es mejor tenerlo cerca de donde se va a utilizar, aunque solo sea para evitar latencia de red, que no es lo único que se evita o los riesgos que se disminuyen, pero realmente lo interesante es tenerlo lo más cerca de donde se vaya a utilizar. ¿Esto en qué se traduce? Si tenemos, por ejemplo, una compañía transnacional que tiene sedes en los 5 continentes y tiene páginas web o servicios web localizados para cada uno de los idiomas o cada uno de los países, pues quizás no nos interese tener, por ejemplo, el servicio de Australia en servidores de Europa, porque entre que llega la petición, se procesa, etcétera, etcétera, pues los tiempos de espera pueden ser desesperantes para el usuario. ¿Cuál es la solución en este escenario? Pues cogemos, nos llevamos el sistema que atiende a Australia, cerca de Australia, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, pero seguro que mejor que España, que está en la otra punta prácticamente. Esta es la filosofía de la localidad del dato y precisamente pudiendo elegir en qué nodos, en qué máquinas vamos a desplegar nuestras particiones, pues podemos acercar este dato a donde se va a utilizar y donde se va a necesitar. Aquí vemos
un clúster imaginario en el que tendríamos pues básicamente 4 nodos. Cada uno de las cajitas negras gordas sería uno de nuestros brokers. Y en estos brokers pues se habría desplegado 4 particiones con un factor de replicación 3. De esta forma vemos que cada una de las particiones se repartiría entre los brokers disponibles, quedando para cada partición pues un broker líder, o sea, un broker disponible. Adicionalmente tenemos la partición que actúa de líder resaltada en azul. Cada vez que el productor genera algún mensaje y lo cuelga en el topic, este mensaje primero se persiste en el tópico 1, partición 1, y de ahí pues se replicaría las particiones 2 y 3, que serían las particiones seguidoras. Y así pues con cada una de las particiones. De hecho, lo bueno de tener diferentes nodos es que precisamente puedes desplegar cada uno de los líderes en uno de los nodos y así vuelves a conseguir cierto balanceo de carga y no sobrecargar un solo nodo metiéndole todos los líderes. Pues al final sería el único nodo que prácticamente tendría que atender las peticiones y los otros nodos eventualmente replicarlas cuando pudieran y estar disponibles para cuando fallara el primer nodo. A nivel superior, Kafka garantiza tres mantras, tres leyes. Los mensajes son enviados a la partición de un topic, son almacenados en orden de envío. Es lo que comentábamos antes. Esto es o sigue la estructura de una cola FIFO. First in, first out, con lo cual, según fueran llegando los mensajes, se harían disponibles en la cola de mensajes. Una instancia del consumidor ve los mensajes en el orden en el que fueron almacenados en el log. Esto también es interesante, ya que va a garantizar que siempre se reciban los mensajes en el orden correcto. Y finalmente, para un topic con factor de replicación n, Kafka tolera hasta n-1 fallos simultáneos en el servidor sin perder ningún registro. Esto lo podemos ver aquí. Es evidente, toleraría hasta n-1. Aquí nuestro factor de replicación es 3. Eso quiere decir que podrían fallar 2 particiones de un mismo topic hasta que el servicio quedará totalmente inutilizado. Es decir, tenemos un líder, por la razón que sea, se cae, tenemos que elegir un nuevo líder, elegimos a la segunda partición. Esta es nuestro nuevo líder, eventualmente se produce de nuevo el fallo, todavía no hemos levantado el primer nodo, tira el segundo nodo y todavía tendríamos disponible un tercer nodo con este mismo topic. Si se cae este tercer nodo, evidentemente ahí ya sí que estaríamos totalmente vendidos. Con lo cual, pues eso, Kafka es capaz de tolerar hasta n-1 fallos sistemáticos simultáneos, donde n es el factor de replicación de la partición. Volviendo sobre Apache Avro, como comentábamos al principio, todo este paradigma del patrón suscriptor realmente es casi una programación de interfaces en el que tienes una interfaz A que se compromete implícita o explícitamente a producir una información en un formato y un agente B que pues estaría recuperando esta información con un formato esperado, es decir, es solo capaz de procesar la información si sabe qué información o al menos qué formato le va a llegar, qué cálculos estándares puede aplicar a todos los mensajes que le llegue. Si cada mensaje que llega pues tiene un formato totalmente diferente, evidentemente los consumidores, porque hemos comentado ya que puede haber todos los consumidores que necesitemos conectados al mismo topic. Cada consumidor podría estar haciendo tareas totalmente diferentes y seguir trabajando en paralelo. Con lo cual, pues es evidente que se necesita algún tipo de compromiso en el que se garantice que el productor, el agente A, va a producir mensajes con un esquema que el consumidor, el agente B, sea capaz de entender y de procesar. Para esto, Apache Kafka
nos da la herramienta del registro de esquemas. Es muy parecido a lo que sería un esquema XSD, si estamos más familiarizados con la parte de XML. En XML se definiría un objeto particular y en el XSD, pues básicamente definirías la estructura que tiene que tener este XML. En el caso de Kafka es homólogo cómo funciona. Tendríamos, de hecho, un fichero o una configuración en JSON en el que definiríamos pues, cómo se tiene que producir la información y cómo se tiene que recibir. Y aparte, pues Apache Kafka nos prestaría que hace validaciones y en caso de que se produzcan mensajes que no cumplen con el formato correcto, con el esquema que se ha registrado, pues daría el aviso y tiraría para atrás el mensaje. En el caso este, vemos que hay, por un lado, la configuración en JSON. Como características comunes, pues tendrían un namespace. Esto permite identificar cada uno de los esquemas que registremos. Un tipo, un nombre a alto nivel y una serie de campos que sería lo que vendría incorporado en el mensaje. En este campo, en este caso hay dos campos, que son el identificador, que sería de tipo string, y una cantidad que sería de tipo double. Por su parte, en la parte de código, en Java, pues básicamente incluir este esquema y esta validación tampoco sería muy complicado. Habría que registrar las propiedades y ya con esas propiedades registradas podríamos crear un objeto del tipo Kafka Producer, generar el mensaje e inyectar el mensaje con el formato que requiere el esquema. Para todo esto, lo que sí es importante es que se necesita como serializador de serializador Apache Avro, ya que precisamente es Apache Avro el que se encarga de gestionar, mantener y validar los esquemas que se den de alta en el sistema. La compactación de logs es otra característica de Apache Kafka. Antes hablábamos de la retención del dato, de la retención del mensaje o el tiempo de retención. El problema del tiempo de retención es que pues, da una ventana muy genérica para los datos y puede no ser lo más fino a la hora de limpiar la cola de mensajes. En el caso de la compactación de logs, básicamente lo que se hace es tomar commit log y de la sección superior del fichero pues ir reduciendo las claves duplicadas. Las claves más antiguas se borrarían directamente, con lo cual ese espacio que liberaríamos, y se conservaría solo el último valor para las claves que tengamos en la cola. De esta tarea se encarga el log cleaner, que es un objeto de los que componen Apache Kafka, en el cual se pueden indicar dos tiempos. Por un lado, el tiempo mínimo de retención, es decir, no queremos que ningún dato se borre sin haber estado disponible, por ejemplo, 3 horas, porque tenemos una ventana de 3 horas en las que podemos utilizar ese dato y pasadas esas 3 horas, pues ya nos da igual porque vamos a tener un dato más nuevo y el antiguo no lo vamos a usar, por ejemplo, y un tiempo máximo, de forma pues que no se nos queden zombies por el camino. Es el típico dato que se dio de alta hace 3 meses y no se ha consultado ni una vez, pero pues ahí sigue consumiendo recursos y entorpeciendo en la cola y no hay visos de que, de que se vaya a utilizar jamás. Estas políticas son totalmente configurables en Apache Kafka. Esto Aquí podríamos ver lo que vendría a ser nuestro commit log. Tendríamos la estructura del antes y del después. En el antes vemos el offset, la clave y el valor para cada uno de los mensajes que se envían. De esta forma, la compactación de logs actuaría sobre las claves. Cogería e iría comprobando cada una de las claves, K1, K2, K1, K1, K3, K2, K4, K5, K5, K2, K6 y de cada una de ellas, pues básicamente se quedaría con la última instancia.
De esta forma, en la imagen de abajo, pues se ve que se ha quedado con los últimos valores de K1, K3, K4, 5, 2 y 6, con el valor que tuvieran. Esto es un trabajo importante de mantenimiento, ya que pues, eso, permite ir liberando recursos y que no tiremos la máquina porque la tenemos saturada, por ejemplo. Ante un fallo eventual, Apache Kafka se sustenta, como hemos comentado, en la replicación. Y esto es lo que le da su altísima escalabilidad y su altísima durabilidad. Aparte, está escrito, pero no lo he mencionado, es profeso, Apache Kafka en principio es un sistema sin punto único de fallo, debido a la replicación de nodos, replicación de particiones, replicación, etcétera, etcétera. No hay un solo momento o un solo punto que pueda ocasionar toda la caída del sistema. Puede ocurrir que caiga el primero, la réplica del primero y la réplica de la réplica, y entonces sí se vaya al garete el sistema, pero esto también dependerá del nodo, no es del clúster. No es lo mismo un clúster con 10 máquinas, donde hay menos margen de maniobra, que un clúster con 64 máquinas, donde tienes replicación y tolerancia a fallos pues, a demanda. En el caso de que ocurra el fallo, esto ya lo hemos comentado antes, pero bueno, el proceso básicamente sería este. Kafka detectaría que ha habido un fallo con una de las particiones. Aquí vemos en la imagen de la derecha cómo tenemos la definición lógica de las particiones y la implementación física de qué es lo que ocurriría con estas particiones. Tenemos un solo topic con 3 particiones y un factor de replicación 2, con lo cual cada una de las particiones del tópico se repartiría 2 a 2 en los diferentes brokers de los que disponemos en el clúster. En caso de que se produjese un fallo con la partición líder, pues el clúster simplemente elegiría otro líder y continuaría las operaciones de lectura-escritura contra ese nuevo líder. Esto lo puede hacer tantas veces como particiones y nodos tenga. En el momento en que se quede sin más particiones funcionales en algún nodo, pues evidentemente dará fallo y habrá que intervenir. Para ir finalizando, Apache Kafka ofrece 5 APIs principales. De ellas, las 4 primeras que vemos en esta hoja, la productora, consumidora, Streams y Connect, serían lo que forman parte del core de Kafka. Y la admin client pues sería el API para tareas de mantenimiento sobre el clúster. Está orientado sobre todo a la parte de administración y mantenimiento. Cada una de estas APIs, lo bueno que tiene es totalmente independiente del lenguaje. De hecho, Kafka da conectores de hecho, en el caso de Kafka es solo para Java. Pero otros grupos, proyectos, etcétera, pues han montado conectores para otros lenguajes de programación. Y tenemos pues C, C++, Python, Go, Erlang, Clojure, Apache Storm, Scala, Clojure, etcétera, etcétera. Hay multitud de conectores. Estos conectores, lo bueno que tienen, como comentaba, es que son totalmente independientes del lenguaje, al igual que Apache Kafka, y nos permitirían pues, conectar cualquier tipo de software que tuviésemos con el clúster. Con lo cual, una de las cosas que estaríamos consiguiendo precisamente es eso, una independencia total de tecnologías. Da igual si tenemos un sistema legacy o si tenemos artefactos Python o Java o cualquier otro bizarrismo que se nos ocurra, tendría cabida en Kafka siempre y cuando o A tenga el conector apropiado o B no lo construyamos nosotros, llegados al caso de necesidad, que también sería perfectamente posible. Cada uno de estas 5 APIs, como hemos visto, está muy dividida por funcionalidad. Está el API para producir mensajes, el API para consumirlas, para consumir los mensajes, y hay 2 de las que todavía no hemos hablado, que son la parte de Streams y la parte de Connect. La parte de Streams básicamente se comportaría como un híbrido entre productor y consumidor. Nos dejaría, por un lado, definir una interfaz de
de consumidor, por ejemplo, para estar recuperando información de un tópico ya establecido en Kafka. De ahí, pues al artefacto o a la instancia le entraría información que podría procesar y eventualmente por otra interfaz, en este caso sería un productor, podría devolver esa información procesada al clúster. Con lo cual, pues es una pieza ahí como intermedia entre el productor y el consumidor, porque realmente cumple con los dos papeles a la vez y ninguno. Se me sigue oyendo, ¿no? Una de las cosas que... Sí, perfectamente. Vale, es que me había hecho algo raro los cascos. Una de las cosas que da Kafka por defecto y para facilitar la vida de todos son interfaces de conexión con otros sistemas de terceros. De esta forma, la API de Connect, por ejemplo, nos permitiría conectar una base de datos Postgres, un Oracle, un Teradata, un SQL Server, lo que fuera, a cualquiera de los dos lados y estar o recuperando información y volcándola al clúster o recuperando la información del clúster y volcándola a la base de datos, por ejemplo, pues para persistir métricas que hayamos estado calculando al vuelo sobre el clúster. No hay solo conectores para bases de datos, o al menos no solo bases de datos relacionales. Realmente hay multitud de conectores que nos permiten pues, conectar de una forma con 3 clics, como quien dice, pues Kafka con otros sistemas de terceros, ya sean bases de datos, sean componentes del ecosistema de Hadoop, herramientas de visualización, herramientas de minería de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente lo bueno que tienen estos conectores es que la parte de programación quedaría totalmente suprimida y se reduciría a configurar un fichero de configuración en el que se dijera este dato de aquí a acá, más o menos. Otra de las características, esto no es un API propiamente, pero es una característica que quizás hoy ya no tanto, pero hace un tiempo estaba un poco más extendido, es KSQL. Es básicamente un lenguaje wrapper envoltorio que se despliega sobre el Streams API y permite realizar estas transformaciones que haríamos con el Streams con un lenguaje parecido a SQL. No llega a ser SQL, tiene evidentemente peculiaridades y detalles específicos pues, al entorno de Kafka, que es en el que estamos, pero sí que es bastante fácil de aprender ya que comparte muchos elementos comunes con el SQL tradicional. En KSQL básicamente se trabaja sobre dos tipos de elementos, que son los streams, es totalmente homónimo al stream del API que veíamos antes. Básicamente recuperaríamos información por un lado, realizaríamos algún tipo de procesamiento dentro de la consulta y por el otro lado se devolvería esa información al clúster. Y el segundo objeto serían las tablas. Las tablas en KSQL básicamente son vistas materializadas con el último evento que se ha registrado, con el último mensaje que se ha registrado en la cola. Así, si por ejemplo tenemos un topic en el que estamos calculando algún tipo de indicador en tiempo real, pues esta tabla solo tendría ese último valor para, por ejemplo, cada una de las observaciones o de los indicadores que estuviésemos calculando, de forma muy parecida a lo que sería en SQL. Esta tabla después se podría consultar, se podría utilizar en otros procesos, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante es que KSQL pues, además permite tareas de agregación y joins, que en otros lenguajes SQL-like, pues dependiendo del lenguaje, se permite, no se permite o se permite con asteriscos. Aquí vemos o veríamos dos consultas KSQL en la que en la primera, pues básicamente recuperaríamos información del consumidor, aplicaríamos un proceso de ETL súper tontísimo y volveríamos a poner en Kafka a través del productor. Y en la segunda consulta, pues recuperaríamos información del consumidor, igual haríamos el tratamiento que pudiéramos hacerle
y eventualmente devolveríamos esta información a una tabla, que por ejemplo puede ser utilizada después en alguna herramienta de visualización o en algún modelo analítico o en otro sistema que vaya, consulte la tabla y directamente recupere, como decíamos antes, por ejemplo, los últimos indicadores que se han calculado al respecto. Eh, ¿Cuál es el principal problema de KSQL frente al Streams? Si quieres hacer algo sencillo, pues es bastante cómodo, pues simplemente escribes una consulta SQL y con ello pues has definido una pieza de procesamiento en Stream que toma los datos del origen A, hace el procesamiento y los cuelga en la fuente B. El problema es si el procesamiento que hay que hacerle a esos datos es muy complejo. Ahí KSQL pues no va a ser desde luego lo más cómodo. Pero no pasa nada. En ese caso simplemente tiraríamos del Streams API y definiríamos el stream que necesitásemos para procesar nuestra información. ¿Que es sencillo y podemos hacerlo con KSQL? Pues perfecto, una cosa que aligeramos. Total, después ya hay muchas dificultades en otras cosas por otros lados para complicarse gratuitamente. Y básicamente esto es cómo funcionaría una tabla en el caso de KSQL. ¿Vale? Veríamos tres niveles, que son el del stream, el de la tabla y el changelog, el commit log que iría manteniendo Kafka por detrás con todos estos mensajes indicando los nuevos estados y los cambios que ha habido. En el stream, pues empezaríamos con la situación de que Alice le ha pagado a Bob $100, lo cual nos da una tabla en la que Alice tiene $350 y Bob tiene $300. Y el commit log subyacente a este tópico, pues reflejaría esta información. Alice 350, Bob 300. Eventualmente llega un mensaje en el que se nos comunica que Bob le paga a Alice $50, con lo cual la tabla se tendría que actualizar. Alice pasaría de 350 a 400, Bob de 300 a 250 y de nuevo esto se reflejaría en nuestro changelog o commit log. Tendríamos los dos primeros mensajes de Alice 350 a Bob 300 que serían de la iteración anterior y los dos nuevos mensajes que se generarían, las dos nuevas líneas que se generarían a raíz de este cambio o de este pago de Bob a Alice. Alice 400 y Bob 250. Casos de uso. Como hemos comentado, Apache Kafka realmente es un sistema bastante enfocado en su tarea. Solo o casi solo sirve para una cosa, publicar mensajes por un lado y recibirlos por el otro. Lo bueno que tiene es que es distribuido, con lo cual pues, nos permite todas las ventajas de escalabilidad y durabilidad que ello implica. Con lo cual, el punto es que realmente la cantidad de sistemas en los que se podría encajar pues es infinitos. Aquí presentamos tres casos de uso con un poco más de detalle, algún caso extendido y después vamos a ver pues una pequeña demostración que he construido con Python y un clúster Kafka de un solo nodo que me he montado en una máquina virtual. En este primer ejemplo estamos viendo un ejemplo de arquitectura que podría ser utilizada, por ejemplo, para detección de fraude donde fuera, tarjetas de crédito, compañías aseguradoras, bancos u otro tipo de entidades que tenga que hacer detección de fraude en definitiva. A la izquierda vemos cómo pues, tendríamos un endpoint de REST en el que estaría llegando información sobre eventos de nuestros usuarios. Habría un productor de Kafka que estaría leyendo esta información y haciéndola disponible en el Kafka en el clúster de Kafka y de ahí pues se distribuiría entre los diferentes actores que requiriesen esta información, como por ejemplo ahí abajo tendríamos un connect JDBC para persistir determinadas métricas en una Postgres que tienen por ahí desplegada,
Por otro lado, parte de la información es procesada para detectar fraude y eventualmente inyectada en los modelos de Machine Learning. Seguramente estén haciendo algún tipo de enriquecimiento de características o precálculo de algún indicador. Y toda esta información, a su vez, pues de nuevo es volcada a otro topic, el Valid Reviews Topic, donde pues se generarían una serie de estadísticas que finalmente irían a Postgres o se podrían presentar, por ejemplo, a los usuarios de negocio con alguna herramienta de visualización como la que vimos en el DataWorks 3, Click. Estaríamos recuperando los valores y ahí pues pintando. De hecho, en las últimas versiones, Click, por ejemplo, ha metido interfaces de tiempo real de forma que puedas estar recuperando información mediante este tipo de eventos con cierta periodicidad y actualizando pues, las vistas y demás visualizaciones implicadas. Otro caso de uso, el seguimiento de la actividad de una página web. Igual, pues tendríamos una nube de dispositivos en las que podríamos tener desde diferentes aplicaciones web hasta aplicaciones móviles. Habría unos productores que estarían recuperando esta información y volcándola sobre el clúster, de forma que quedase pues, disponible para hacerle la analítica que hubiese que hacer o el procesamiento que hubiese que hacer. Y de ahí, pues en este caso, lo persistirían en una base de datos de grafos Neo4j. El tercer caso de uso es agregación de métricas y de logs. Esto es una tarea que hasta hace bien poco y seguramente hoy en día todavía se hace habitualmente o tradicionalmente con Hadoop. Hadoop, una de los primeros casos de uso para los que nació fue precisamente para el procesamiento batch de ficheros de log. Cuando tienes una aplicación web, pues no hay problema para revisar un fichero de log. Bueno, a ver, no hay problema. Cuando te juntas 20, 30 mil líneas, hay un poco de problema. Pero en principio, cuando tienes una aplicación web, el problema es relativamente abarcable. El problema es cuando eres la típica compañía que tiene 20 portales, 30 servicios web, más las aplicaciones móviles, más. De ahí ya no te juntas con un fichero de log con 20.000 líneas, te juntas con 200 ficheros de log con 200.000 líneas cada uno. Ahí ya poner a alguien a repasar, a revisar, a hacer la operativa que tengan que hacer sobre estos ficheros, pues puede ser un verdadero dolor. Y ese fue el caso de uso, uno de ellos, de los que dio lugar a Apache Hadoop. Hoy en día Apache lo tiene comido todo. Kafka también es capaz de lidiar en este escenario. Podríamos estar conectándonos a los logs y registrando los eventos, por ejemplo, mediante un tail F que fueran sucediendo en los logs y cada uno de estos eventos leerlos con un productor y ponerlos en el clúster de Kafka. De ahí, de nuevo, se haría el procesamiento que se tuviera que hacer. Aquí, por ejemplo, la parte de procesamiento en streaming lo hacen con Apache Storm, que es otro software del ecosistema que precisamente te sirve para esto, para hacer procesamiento en streaming. Este, de hecho, surgió antes que Kafka, ya que cuando apareció Hadoop, Hadoop no era procesamiento en tiempo real. Uno de los requisitos que tenía es que el tamaño del paquete pues, fuera de determinados o a partir de determinados megas, 150, 200 megas, de forma que no se sobresaturase la red con mensajes de intercambio de información de dame esto, dame el otro, sino que simplemente te diera ahí un lote de 4 gigas de información y toma y me lo procesas cuando puedas. Claro, le dabas a un nodo 4 gigas, a otro 4 gigas y a otro 4 gigas. Para poder procesar toda esta información en tiempo real, una de las primeras soluciones que apareció fue Apache Storm, pero eventualmente pues, también apareció Apache Kafka y la verdad es que se ha llevado bastante nicho al respecto. En este caso concreto, una vez la información es procesada, se vuelca a Redis, que es una base de datos clave-valor, y de ahí pues hay otros servicios al otro extremo pues que con un suscriptor recibe la información y tendrá levantadas interfaces REST o alguna aplicación o como sea, sirven la información a los usuarios. Otros casos de usos que se le pueden dar a Apache Kafka,
como plataforma de mensajes, event sourcing, commit log, que es lo que es un commit log súper distribuido, y una base de datos clave valor. Uno de los escenarios donde se utiliza bastante Kafka es, por ejemplo, para montar caches. Como ya comentábamos, por ejemplo, se pueden montar tablas con el último valor de un indicador o se puede implementar con otras técnicas. Pero en cualquier caso, sabes que el acceso a esa información que vas a meter en la caché de Kafka, pues va a tener un acceso casi instantáneo, va a estar súper replicadísima, con lo cual siempre va a estar disponible, vas a tener diferentes agentes que puedan atender a esa petición, etcétera, etcétera. Así que puede ser también una opción muy buena para montar, por ejemplo, una caché o una caché distribuida para diferentes servicios que tengamos desplegados. Y en nuestro caso, el caso práctico que he montado básicamente es bastante tonto, ahora lo veréis, son apenas 30 líneas de código, pero lo maravilloso es con esas 30 líneas de código todo lo que se intuye que se puede hacer con Kafka y la verdadera potencia que tiene. En nuestro caso, pues básicamente me he conectado a Twitter con una cuenta que teníamos por ahí de algún otro proyecto, alguna otra prueba. Y en Twitter pues recuperó información. Concretamente me parece que estaba buscando Python, cosas de los dejes personales. Con lo cual, cada tweet que genere o que hable de Python, ya sea Python o los Monty Python, la verdad es que me han caído de los dos, será leído por el sistema, por el productor de mensajes, y será puesto en el clúster Kafka de forma que las subsiguientes piezas o agentes puedan intervenir sobre esta información y prepararla como consideren necesario. Vemos dos streams. De hecho, he definido dos topics por no tenerlos mezclados y para que fuera un poco más limpio y realista. Por un lado, tendríamos el topic puramente de entrada en el que se estaría recuperando la información de los tweets, estarían recuperando todos, poniendo en el cluster Kafka y eventualmente notificando a la pieza de streaming en la que hacemos nuestro procesamiento, que sería el segundo paso del pipeline que hemos montado en este caso. Este segundo paso recupera cada uno de los tweets del tópico A y separa las palabras y se queda con los hashtags. Seguramente en el episodio 2 hagamos algo un poco más chulo en este paso, pero por ahora y con la intención de ver las capacidades y la utilidad, pues es más que suficiente contar los hashtags. Con lo cual, parte del tweet en sus palabras, extrae los hashtags y incrementa los contadores, pues lleva la cuenta de cuántas veces ha reconocido un determinado hashtag. Así, por ejemplo, Big Data, 20 veces, COVID-19, 7, etcétera, etcétera. Y todos estos hashtags que ha extraído y que ha analizado, pues los vuelve a poner en el cluster Kafka, en otro tópico, al que eventualmente pues, se conecta un consumidor y se los presenta al usuario. Igual, en nuestro caso pues no es muy glamuroso, pero pensad que igual que puede ser una salida por consola, podría ser un ClickSense o podría ser un Tableau o podría ser cualquier otro tipo de servicios. La verdad es que lo que no he probado es si se podría conectar directamente una aplicación Angular contra. Podría ser interesante de ver, pero seguro que se puede hacer. Con lo cual podríamos tener esto de backend y simplemente estar presentando los resultados un poco más bonitos con una aplicación Angular que se desarrollase en el otro extremo. José, Sí. no estabas mostrando el caso en pantalla, ¿verdad? No, se ve esta, ¿no? Hay un pajarito a la Vale, izquierda. vale, no, que me he quedado con la duda. Como decías que lo ibas a... Sí, no, claro, estaba explicando un poquillo y ahora pues vemos el código y a continuación pues me conecto a la otra máquina y lo vemos Vale, funcionar. era solo para asegurarme de que estábamos viendo lo que querías que viéramos, ¿sabes? De Vale, acuerdo. vale. Sigue. Vale, estas son las tres piezas que he desarrollado de código. Ahora las vemos un poco más en detalle. La primera pieza básicamente se conecta con una biblioteca de Python 3 que es Twipi. Se conecta a Twitter, ahí se ven hasta las claves de identificación y demás. Hace login.
y se pone a escuchar por el otro lado contra el clúster Kafka, que lo vemos ahí en el localhost 9092. De forma que cuando recibe un mensaje en el onStatus, pues recupera en forma de bytes los datos, lo muestra por comodidad y tal por pantalla, y lo cuelga, lo publica en el tópico, de forma que esté disponible esa información para los dos siguientes pasos. En el segundo paso, como comentábamos, pues se van recuperando cada uno de los mensajes. Ahí lo primero que se hace en ese superbucle while true es levantar un consumidor que se va a conectar al topic y pues va a estar recibiendo los mensajes de forma serial según sean publicados en el clúster. Cogerá, recuperará cada uno de los mensajes, lo partirá, separará las palabras y de los hashtags realizará el conteo de cuántos hashtags hemos incluido o se han mencionado en el tiempo que lleva observando y lo pondrá en otro topic que será el que lea la última pieza, pasado el paso 2, el tercer paso, que simplemente recuperará el mensaje y mostrará por pantalla pues, su clave y su valor. De nuevo, esto podría ser mucho más complicado, pero a caso de demostración, esto es capaz de ilustrar perfectamente cómo sería la operativa de un pipeline. Produciríamos información por un lado, la analizaríamos en una o más piezas intermedias en las que hiciéramos algún tipo de análisis o de transformación y finalmente pues la pondríamos disponible para que otras aplicaciones, otros sistemas pues pudiesen tirar de esta información y utilizarla en sus operativas. Este es el primer paso. Como vemos, el código es bastante tontorrón. Las dos primeras líneas son para importar bibliotecas, las cuatro siguientes son datos estáticos con las contraseñas y claves que se necesitan para conectar a Twitter. La autenticación mediante OAuth contra Twitter, utilizando pues eso, el Consumer Key, Consumer Secret y los Access Token. Una clase que es básicamente un listener que va a estar escuchando perennemente contra Twitter, contra el tópico o contra la palabra clave que decidamos buscar. Y que cada vez que reciba un evento desde Twitter, ahí tenemos el onStatus, pues va a coger, va a recuperar el mensaje y lo va a hacer disponible, lo va a publicar en Kafka. Las cuatro últimas líneas son básicamente para definir el objeto, levantarlo y decirle que haga un seguimiento del término Python. En la segunda pieza nos conectamos al topic panel Twitter Listener. Ahí vamos a estar escuchando los mensajes que se inyectan desde el primer paso. Para cada uno de estos mensajes vamos a procesarlo. Primero comprobaremos si tiene un hashtag, si es un hashtag, y si lo es, pues lo vamos a incluir en el registro en el conteo de hashtags que llevamos. Eventualmente, una vez sacada esta información, pues se vuelve a publicar en Kafka a través del segundo tópico, que en este caso es panel ETL. Y finalmente, la tercera pieza pues es súper tontísima. Es básicamente un bucle que se queda escuchando mensajes y cada vez que recibe un mensaje lo muestra por pantalla. Así que vamos a la otra máquina y lo vemos. Vale, aquí tenemos, ya no se va a ver mucho más glorioso porque tampoco hay mucho más que ver. Es un sistema en funcionamiento, bastante que se ve algo. Tenemos tres ventanas. En la primera está el paso 1, donde vamos a estar recibiendo los tweets de Twitter. En la segunda vamos a estar haciendo nuestra mini ETL. Y en la tercera, pues simplemente recuperaremos los mensajes que se publiquen en el segundo tópico, en el segundo paso, y los mostraremos al usuario. Ahí vemos que se conecta a panel Twitter Listener y empieza a recibir mensajes, ¿vale? El primero, pues, cross photo, for y ta. En el segundo paso, en el DTL, nos conectaríamos por un lado al tópico de panel Twitter Listener para recibir estos mensajes que se están generando en el primer paso. Los procesaríamos
y los haríamos disponibles en el segundo tópico, que es panel ETL. De hecho, aquí nos va mostrando pues, las etiquetas que va encontrando en cada uno de los mensajes que recibe. 0 etiqueta, 0, 3, 3, 3, 1, 10, etcétera, etcétera. Y ya en el finalmente, en el tercer paso, pues veríamos que se conecta al tópico de panel ETL. Y en cuanto llegue alguno con hashtags, porque qué suerte que lleguen todos a 0, pues empezará a mostrar las etiquetas los mensajes con la información de las etiquetas que se vayan haciendo disponible en el tópico panel ETL. Ya toca esperar, es lo que tiene la aleatoriedad. Ahí lo tenemos, Python 1, Trading 1, Nifty 1, Bankify 1, Python, segunda ocurrencia, Flask 1, REST 1. Por Dios, qué pocas etiquetas está poniendo la gente hoy. En las pruebas de este mediodía, los mensajes estaban cayendo con 8 etiquetas. REST me parece que acaba, no. Qué mala leche. Vale, ahí han entrado 2 etiquetas nuevas. Python, bien. Tercera ocurrencia, Developer, Kafka. Anda, mira. 101 Panel Tech Base. Ah, gracias, gracias. Vamos, ahí está. Con lo cual, pues básicamente esto sería un ejemplo del funcionamiento del clúster Kafka. Tendríamos una primera etapa de captación de la información, una segunda etapa donde estaríamos procesándolo y una tercera con la presentación de resultados. Y más o menos, pues hasta aquí llega la presentación. Vamos a cortarlo. Vale, ahora entran todas. Esto cuando iba a cortar C++, C, Swift, Kotlin, HTML, Ruby, etc, etc. Vale, esto es básicamente lo que habíamos visto antes corriendo, cada una de las 3 ventanas, con las etiquetas que se han procesado en ese momento, que estaba un poco más generoso que en esta demostración. Y básicamente ese sería nuestro caso de uso. Ahora es el momento, si queréis hacer alguna pregunta o algo, Madre de Dios, sí, sí, es un momento perfecto. O están decir intentando algo. asimilar. A ver, he intentado hacerlo lo más ligero posible, pero aunque realmente la utilización es muy sencilla, porque realmente con las APIs de consumidor y de productor tienes suficiente para empezar a tirar millas y muchas millas, pero realmente hay bastantes conceptos que es conveniente por lo menos que suenen, como el tema de compactación de logs, retención del dato, las particiones, que bueno, pues al principio puede ser un poco más marciano, pero que hay que hablar por lo menos para saber cuáles son los entresijos de este sistema y qué es lo que hace. Te Así tengo que, una sí, pregunta así general. Aunque más o menos he pillado, creo que he pillado los conceptos. Mi duda es, esto tiene mucha más tela de lo que parece. ¿Cuánto tiempo de aprendizaje tú crees que una persona que no sabe, sí. que quiere aprender, puede llegar a hacer incluso lo que el ejemplo que tú has hecho? Porque tú ya sabes hacer, ya te estira unas horas haciendo esto, haciendo. Realmente, claro, no mucho. Eh, ya digo, he presentado por lo menos por encima los conceptos principales, pero para empezar a trabajar realmente lo único que se necesitan son conocer del productor y del consumidor de mensajes. De hecho, en el caso de Kafka, eh, cuando instalas el sistema, te viene con... Uy, perdón que me voy para allá. Te viene material que hice en su momento. Te viene ya con unos ejecutables, tanto para Linux como para Windows, de forma que conectarse a los tópicos es tan sencillo como ejecutar uno de estos comandos con los argumentos que correspondan. Eh, a ver, Entonces, ¿qué es lo más complejo? Entiendo que es entender la filosofía, ¿no? Y dónde puedes luego aplicarlo.
Seguramente sí, seguramente así sea. La filosofía, o sea, el patrón publicador-suscriptor realmente ya tiene unos cuantos años, se viene implementando en bastantes proyectos. Lo que sí es cierto es que suelen ser proyectos habitualmente muy gordos, pues claro, te encuentras en el escenario de tengo 200 aplicaciones y prácticamente tienen que estar conectadas todas con todas. ¿Cómo lo hago de una forma ordenada? Ahí es donde entran precisamente los ESB en juego. Hacen de esta capa intermedia de comunicación de forma pues que solo tengas que aprender una vez cómo se conecta esta capa y ya te conectas a cualquier sistema. Si no, pues tendrías que ir en detalle, pues a ver, ahora el Postgres, ahora el Click, ahora el sistema A y ahora el sistema B. Y tendrías que ir desarrollando interfaces específicas, aparte del conocimiento específico que hubiera que adquirir para ello, para cada uno de los sistemas con los que quisieras conectar. En este caso, Kafka, pues aquí vemos una serie de scripts que básicamente ya te permiten empezar a trabajar, porque Kafka es un producto totalmente final. Lo bueno que tiene es que no es un software o no es un framework en el que tengas que ponerte a desarrollar de cara a tener algo funcional. Yo he trabajado también con TIBCO y por lo menos con la versión en su época que yo trabajé de TIBCO Rendezvous, el- también se implementaba el patrón publicador-suscriptor, pero desde luego no era tan sencillo como esto, que con 3 golpes de configuración pues has definido el topic, has definido un productor y has definido un consumidor y estás pues eso, mandando información a través de todo el sistema. Con lo cual eso es una enorme ventaja que tiene este sistema, que está prácticamente acabado y al final realmente cuando decides utilizarlo en una arquitectura, de lo que tienes que preocuparte sobre todo es de la parte de arquitectura y de configuración, no de desarrollar pues todos los mecanismos que habría que desarrollar para garantizar pues este tipo de comunicación. Así que realmente tiempo de inserción en este tipo de tecnologías, pues dependiendo de la experiencia de cada uno, me imagino que con una semana ya se podría tener una buena base para empezar a correr, porque realmente volvemos a las mismas, con empezar con el productor, que es quien va a generar la información, y con el consumidor, pues ya se tiene bastante. En este caso, por ejemplo, vemos que se puede invocar el comando Kafka Topics y te da pues la información de ayuda y todas las cosas que se pueden hacer. De hecho, es bastante, bastante completo. Se puede pues alterar tópicos, crearlos, destruirlos, asignar particiones, asignar factor de replicación, indicar el nodo donde se despliega, etcétera, etcétera. En el caso del producto... Sí, Perdona que te he cortado. Termina. vale. Eh, en el caso de los productores y los consumidores, pues estamos en la misma situación. Kafka ya ofrece unos scripts que pues, se pueden ejecutar y de igual forma pues podrías ya estar produciendo información. Claro, aquí el problema es cómo la produces o cómo la conectas. Pero en principio tienes el script que funcionaría igual que el caso de los tópicos y te permitiría, pues eso, conectarte a un tópico y empezar a publicar mensajes contra ese tópico y todas las opciones que da. Y para finalizar, en el caso de los consumidores, la situación es exactamente la misma. Tenemos el script y, o sea, quiero decir, es que realmente es bastante sencillito y está bastante acotado, de forma que el tiempo o el dolor de inserción sea mínimo en todos estos casos, con lo cual, pues igual tendrías un script que podrías indicar el tópico, la máquina en la que está o te quieres conectar y pues ya empezaría a recibir información de ese tema. ¿Cuál era la pregunta? Si tardaba. La pregunta era que cuánto tiempo de aprendizaje llevaba una persona o le puede requerir a una persona que en principio no sepa, porque tú entiendo que tienes primero una base y te has tenido que aprender, claro, para poder hacer el ejemplo. Entonces, digamos, me he quedado más o menos con una semana que puede ser variable en función, bueno, un poco más para gente que sea esté menos en el día de puesta a programar ese tipo Realmente, de cosas. claro, realmente programar Primero las interfaces. conceptos, entiendo que se puede llegar a entender, pero claro, luego hay que llevarlo a la práctica y son muchos conceptos, son muchos pequeños detalles, son muchos, yo veo aquí, pues eso, al final es casi código, Sí. a un nivel, pues eso, que
que hacía mucho que yo no veía, pero sí que... Por eso te Claro, preguntaba a ti como caso, como persona que estás, claro, que lo has usado. esto lo hemos abordado desde el punto de vista más de desarrollo de vamos a echarle las manos encima y a ver qué podemos hacer. Eh, Precisamente Kafka lo que tiene es que casi todo es configuración, con lo cual realmente la parte difícil es para el arquitecto, para el que tiene que decir, a ver, necesitamos estas colas de mensajes, vamos a conectarnos con estos sistemas de esta forma, aquí tenemos un pozo, un sink que se conecta contra esta base de datos, aquí otro que lo hace contra esta otra, aquí tenemos estos productores y de por medio pues necesitamos todos estos nodos y repartir las particiones de esta forma. Claro, eso sí es complicado y esa parte sí es bastante dura. Pero la parte de, imaginemos que un duende nos lo da todo hecho y simplemente podemos empezar a trabajar y utilizar. Eso en principio es muchísimo más ligero. Realmente de Kafka tienes que saber prácticamente nada para publicar y prácticamente menos para suscribirte, porque ahí sí la dificultad realmente recaería sobre la parte de lógica del programa que estuviese produciendo la información, en nuestro caso se recupera de Twitter, y en la parte de lógica de la aplicación que estuviese finalmente procesando esa información. Ahí es donde realmente requería la dificultad. Pero entre que puedes elegir entre multitud de lenguajes de programación, con lo cual al final escoges en el que te sientas más cómodo. En mi caso es Python, el que sea Java, pues se hará esto mismo en Java. Y realmente, si no es el arquitecto, él solo tendrá que saber los tópicos de los que tiene que recibir los mensajes y los tópicos contra los que tiene que producir. La dificultad o la lógica para esta producción y para esta recepción es donde el desarrollador sí se tendría que preocupar. Pero eso es realmente algo que va a tener use o no use Kafka, porque al final la lógica que tiene que implementar es la lógica que tiene que implementar. Ya sí, te he entendido. Gracias, José Luis. Miquel, Sí, muy buenas. Gracias, José Luis, por atreverte a meter en un 101 esto del Kafka. Yo lo había oído mencionar en bastantes sitios, siempre asociado a grandes empresas como Twitter, que es lo que utiliza para gestionar todos los eventos, que son una buena cantidad por minuto, ¿no? Y siempre lo había descartado directamente por esa sensación de sistema muy grande y asociaba que muy complejo, ¿no? Entonces, con lo que has estado contando, me has desmontado ahí el mito, digamos, ¿no? Veo que he entendido que es un sistema abordable y por lo que entiendo o por lo que me queda es donde está la complejidad no estaba en Kafka propiamente, sino en los casos de uso, ¿no? En esos ejemplos de lo que has contado, cómo es el conjunto de lo que tengo que montar para sacarle partido a esta mensajería, ¿no? Pero Exactamente. me ha parecido muy interesante porque yo creo que es uno de los retos que consideraba sin resolver todavía, ¿no? Los problemas de mensajería empresarial, que al final siempre hay un compendio de aplicaciones en toda empresa que se hablan muy mal entre ellas y siempre todo el mundo te dice que la solución es montar es un bus y siempre queda un poco en el aire, lo va a montar tu tía el bus, ¿no? Claro. Sí, es que tradicionalmente montar el bus era doloroso y caro, porque al final, hasta que apareció Kafka, creo que no existía, o si existía era totalmente marginal en cuanto a uso, un sistema que tuviera unas prestaciones de nivel empresarial que pudiera facilitarte esta tarea de desplegar el bus. O una de las compañías que se dedicaban a ello era TIPCO, pero de nuevo los costes no eran baratos ni de adquisición, ni de mantenimiento, ni de nada, con lo cual siempre era un engorro y desde luego no te lo planteabas a menos que pues eso, estuvieras en un banco grande o en algún tipo de estas compañías que tienen multitud de aplicaciones y que tienen unos líos de interconexión entre ellas pues bastante gordos. En ese caso, pues sí, pues pasabas por el área, te hacías el desarrollo y al final pues pasabas todas las comunicaciones, al menos de los sistemas implicados, a través del bus, lo cual pues repercutía en rendimiento, en facilidad de mantenimiento, etcétera, etcétera. Kafka, desde luego, en ese caso ha supuesto toda una disrupción, porque esto es software libre, hay
sin lugar a dudas, empresas que dan soporte corporativo, Confluent, que son, me parece, la empresa que se escindió de... Esto nació en LinkedIn, creo. Eso Y es, sí, LinkedIn sí, en algún momento lo hizo libre y tal, y de ahí, en pues además... 2011. Sí, Ahora estoy leyendo ahora exactamente. un artículo, sí, sí. Y justo pues los fundadores, creadores debieron de escindirse y montar la empresa aparte pues para vender servicios corporativos de mantenimiento relacionados con esta parte de Kafka, no solo mantenimiento, a ver, se encargan de toda la parte. De hecho, hasta tienen una parte de cloud en la que directamente llegarías y simplemente tendrías que ponerte a configurar servicios sin mayor complicación. Pero también tienen la opción de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo me despliego mi clúster, me descargo las fuentes que están totalmente disponibles en GitHub, me descargo las fuentes o el binario precompilado, me monto mi clúster y a correr. Y claro, la gracia es que mi clúster pueden ser una máquina, como es mi caso, 3 máquinas si el sistema es un poquito más de verdad, o 200 máquinas si estás en una corporación que va a tener unas necesidades de intercomunicación tirando a extensas. Muy interesante. Muchas gracias. Pues en principio. Soy Víctor, José Luis. Oye, una Hola, cosita. Víctor. He dicho que esto se puede desplegar en cualquier infraestructura de la que hay ahora, en RAID 5, en la nube. No tiene Sí, ningún tipo de... de hecho, los proveedores de cloud, el que no lo da directamente, como el caso de Azure, que me parece que tiene instancias Kafka tal cual para desplegar, te dan, si no, servicios ya construidos sobre ello. El otro día en la OI2 estábamos mirando pues, un caso de uso con una arquitectura serverless, en el que precisamente y casi seguro había, si no un Kafka, algo muy parecido tirado por debajo que básicamente te permitía, pues eso, tú simplemente programas, desarrollas agentes, igual en el lenguaje de programación con el que te sientas más cómodo. Estos se conectan al pipeline de AWS y de ahí, pues eso, van por un lado recuperando información, procesándola y volviéndola a poner en el pipeline y haciéndola disponible para los actores que la necesiten. Con lo cual, de una forma o de otra, sí, desde luego esto tiene mucha presencia en los proveedores de cloud. Además de, pues eso, tener diferentes opciones desde desplegártelo tú como contenedores si tienes un clúster Kubernetes o un Docker Swarm, máquinas virtuales directamente sobre el propio hierro pelón, pues hay bastantes opciones para correrlo. De hecho, esto creo que era un jar, o sea, es básicamente un jar que corres, con lo cual si tiene máquina virtual de Java, en principio el cacharro donde lo vayas a desplegar debería ser capaz de correrlo. Muchas gracias. Y en esta cosa, ¿cómo se aplaude? Tocando el micro. Habrá que hacer así. Luego en el vídeo pongo un aplauso.